Mi nombre es Horacio Serrano, tengo 74 años y hace un mes escuché a mi hija decirle a su esposo algo que me destrozó por completo. Te uso porque me conviene, no porque te quiera. Hablaba de mí, de su propio padre. Después de 50 años de sacrificarme por ella, descubrí que solo era una herramienta útil en su vida. Pero lo que ella no sabía es que ese mismo día tomé una decisión que cambiaría su futuro para siempre. La borré completamente de mi testamento. Déjame llevarte al momento exacto donde todo se derrumbó. Era un jueves por la tarde. Yo había ido a su casa a llevarles las compras del supermercado como hacía cada semana. Gasté $300 en comida para su familia. Llegué temprano y nadie respondió cuando toqué el timbre. La puerta estaba entreabierta, así que entré pensando que tal vez estaban en el jardín. Dejé las bolsas en la cocina y escuché voces que venían del estudio. Era mi hija Luciana hablando con su marido Bruno. Discutían sobre mí. Bruno le decía que yo venía demasiado seguido, que me pasaba preguntándoles si necesitaban algo, que era sofocante mi presencia constante. Y entonces Luciana dijo esas palabras que me congelaron la sangre. Ay, Bruno, relájate. Lo tengo bajo control. Te uso porque me conviene, no porque lo quiera. Es útil. Me paga las cuentas cuando no llegamos a fin de mes, cuida a los chicos gratis, hace todos los mandados que necesito. Mientras siga siendo útil, lo mantengo cerca. Cuando ya no sirva, lo mando a un geriátrico y nos quedamos con su herencia. Me quedé parado detrás de la puerta del estudio, con las piernas temblando. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, la niña que había criado sola después de que su madre nos abandonara, me veía como un objeto descartable, un cajero automático con patas que podía usar hasta que se rompiera. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí mismo. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que no estoy solo en este dolor. Para entender bien esta historia, tengo que llevarte atrás en el tiempo. Yo me casé con Irene cuando teníamos 24 años. Ella era vendedora en una tienda de ropa y yo trabajaba como contador en una empresa mediana. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Al año de casarnos nació Luciana, una bebé hermosa de ojos verdes y pelo rubio rizado. Los primeros años fueron buenos. Éramos una familia feliz. Yo trabajaba duro para darles todo lo que necesitaban. Irene se quedaba en casa cuidando a Luciana. Pero cuando la nena cumplió 5 años todo cambió. Irene empezó a comportarse diferente. Salía más, llegaba tarde, se arreglaba demasiado para ir a comprar el pan. Una noche no volvió. Simplemente no apareció. La busqué por todos lados. Llamé a sus amigas, a su familia, a la policía. Nada. 2 días después recibí una carta. Decía que se había enamorado de otro hombre, que se iba a vivir con él a otra ciudad, que no quería ser madre ni esposa más, que no la buscara. Me quedé solo con Luciana, una nena de 5 años que lloraba todas las noches, preguntando dónde estaba su mamá. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña que su madre la abandonó, que eligió a un extraño por sobre su propia hija? Le decía que mamá estaba de viaje, que iba a volver pronto. Mentiras para protegerla. Pero mamá nunca volvió. En todos estos años, Irene no llamó ni una sola vez. No mandó una carta, no preguntó por su hija. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Y yo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Aprendí a cocinar viendo videos. Aprendí a peinar el pelo largo de Luciana, aunque me saliera todo torcido. Aprendí a coser para arreglarle la ropa. Iba a todas las reuniones de la escuela, a todos los actos escolares, a todas las fiestas de cumpleaños de sus amiguitas. Nunca faltó una figura paterna en su vida. Estuve siempre presente. Trabajaba durante el día y cuando salía corría a buscarla al colegio. Hacíamos la tarea juntos en la mesa del comedor. Yo le enseñaba matemáticas. Ella me enseñaba a ser mejor padre. Cenábamos juntos todas las noches. Veíamos películas los fines de semana acurrucados en el sofá. Éramos un equipo. Los dos contra el mundo. Cuando Luciana cumplió 15 años, hice una fiesta grande. Invité a todos sus amigos, a la familia, a los vecinos.
Contraté un DJ, compré un vestido hermoso, decoré todo el salón. Quería que tuviera el mejor recuerdo de sus 15, que supiera que aunque su madre no estaba, yo iba a estar siempre para ella dándole todo. En la secundaria empezó a preguntarme por su madre. ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Si alguna vez iba a volver. Le conté la verdad. No la completa porque no quería lastimarla más, pero sí le dije que su madre se había ido y que probablemente no iba a volver. Lloró durante días. Yo la consolaba diciéndole que no necesitábamos a nadie más, que nosotros dos éramos suficiente. Luciana estudió administración de empresas en la universidad. Yo pagué cada centavo de su educación, la matrícula, los libros, los materiales, todo. Trabajaba horas extras para que no le faltara nada, para que pudiera concentrarse en sus estudios sin preocuparse por la plata. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. A los 23 conoció a Bruno, un muchacho que estudiaba marketing en la misma universidad. Me lo presentó una tarde en casa. Era alto, de pelo negro, simpático. Me cayó bien al principio. Parecía tratarla con respeto. Parecía amarla de verdad. Qué equivocado estaba. Se casaron 2 años después. Yo pagué toda la boda. El salón, la comida, el fotógrafo, la luna de miel. Gasté los ahorros de 10 años en esa boda porque quería que Luciana tuviera el día perfecto. El día que su madre nunca le iba a dar. La acompañé al altar con lágrimas en los ojos. Mi niña se casaba y yo estaba orgulloso. Se fueron a vivir a un departamento alquilado. Les ayudé con el depósito, con los muebles, con todo lo que necesitaban para empezar. Bruno había conseguido trabajo en una agencia de publicidad. Luciana trabajaba en una empresa de logística. Parecía que les iba bien, que finalmente iban a ser independientes. Pero al año empezaron los problemas. Bruno perdió el trabajo. La agencia cerró y él quedó desempleado. Luciana sola no alcanzaba a pagar todo. Me llamó llorando. Papá, no sé qué hacer. No llegamos a pagar el alquiler. Nos van a echar. Por supuesto les ayudé. Les pagué 3 meses de alquiler hasta que Bruno consiguiera algo nuevo. Bruno consiguió otro trabajo, pero ganaba menos. Y entonces Luciana quedó embarazada de mi primer nieto. Dejó de trabajar porque el embarazo fue complicado. Tuvo que hacer reposo. Otra vez yo pagando todo. El alquiler, la comida, los gastos médicos del embarazo. No me importaba. Era mi hija y mi futuro nieto. Nació Tomás, un bebé hermoso que lloraba fuerte y tenía los ojos verdes de su madre. Yo estaba loco de contento. Finalmente tenía un nieto, alguien a quien mimarle, darle todo mi amor de abuelo. Pasaba todas las tardes en su casa ayudando con el bebé para que Luciana pudiera descansar. 2 años después nació Valentina. Otra vez embarazo complicado. Otra vez Luciana sin trabajar, otra vez yo pagando todo, pero no me quejaba. Pensaba que era temporal, que cuando los chicos crecieran un poco, ella volvería a trabajar y las cosas se estabilizarían. Qué ingenuo fui. Los años pasaron y Luciana nunca volvió a trabajar. Siempre había una excusa. Que los chicos eran chicos, que no había quien los cuidara, que el jardín era muy caro, que ella era necesaria en casa. Y yo seguía ayudándolos económicamente porque no quería que mis nietos pasaran necesidades. Bruno cambiaba de trabajo cada 2 años. Nunca duraba en ningún lado, siempre había problemas. Que el jefe era un idiota, que los compañeros eran envidiosos, que la empresa no valoraba su talento. Excusas. La realidad es que era un flojo que no se esforzaba lo suficiente. Pero yo no decía nada porque no quería generar conflictos. Cada semana iba a su casa con las compras del supermercado. $300 en comida que yo pagaba sin chistar. Cada vez que necesitaban algo, me llamaban. Papá, se rompió la heladera. Papá, los chicos necesitan zapatillas nuevas. Papá, tenemos que pagar el gas y no llegamos. Y yo siempre decía que sí. También cuidaba a los chicos. Los buscaba del colegio cuando Bruno y Luciana no podían. Los llevaba al médico. Los ayudaba con la tarea. Me quedaba con ellos los fines de semana cuando sus padres querían salir. Era más abuelo niñera que abuelo. Pero lo hacía con amor porque pensaba que mi hija me lo agradecía.
Cumplí 70 años hace 4. Luciana organizó una cena en su casa. Fue lindo estar rodeado de mis nietos, de mi hija. Pensé que finalmente estaban reconociendo todo lo que había hecho por ellos. Pero 2 semanas después me pidieron plata otra vez. Para el cumpleaños de Tomás que cumplía 10. Necesito que me prestes $500, papá. Te los devuelvo el mes que viene. Nunca me los devolvió. Esa fue la primera de muchas veces que me pidieron plata prestada prometiendo devolverla. Nunca me devolvieron nada, ni un peso. Y yo dejaba pasar porque eran mi familia, porque pensaba que la sangre era más importante que el dinero. ¿Qué error tan grande cometí? Hace 3 meses me diagnosticaron diabetes. No es grave, pero tengo que cuidarme. Tomar medicación, controlar la comida, hacer ejercicio. Se lo conté a Luciana esperando que me preguntara cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo. Su respuesta fue: «Ay, papá, qué bajón, pero vas a estar bien, vos sos fuerte». Y cambió de tema para pedirme que le prestara plata para arreglar el auto de Bruno. Ahí empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien, pero todavía no quería verlo. Todavía me aferraba a la ilusión de que mi hija me quería, de que todo lo que hacía por ella tenía sentido. Hasta ese jueves cuando escuché esa conversación que me rompió en 1000 pedazos. Te uso porque me conviene, no porque te quiera. Esas palabras siguen resonando en mi cabeza. Salí de la casa en silencio sin hacer ruido. Subí a mi auto y manejé sin rumbo durante horas llorando. Lloré por todos esos años desperdiciados, por todo ese amor que di sin recibir nada a cambio, por la hija que creí tener y que nunca existió realmente. Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido. Me senté en el comedor con un vaso de whisky, mirando las fotos de Luciana de cuando era chica. Esa niña dulce que jugaba conmigo, que me abrazaba, que me decía que yo era el mejor papá del mundo. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo se convirtió en esta mujer calculadora que me veía como una herramienta? Esa noche no dormí. Pensé en todo, en los sacrificios que había hecho, en las noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma de bebé, en los trabajos extra que tomaba para pagarle sus gustos, en las vacaciones que nunca me tomé porque prefería gastar esa plata en ella. Todo ese esfuerzo, ¿para qué? Para ser usado y descartado. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. «Doctor Romero, necesito cambiar mi testamento urgente. Quiero sacar a mi hija como heredera». Me preguntó si estaba seguro. Le conté lo que había escuchado. Me dijo que lo sentía mucho y que preparara los papeles para que yo los firmara esa misma semana. También hice otra cosa. Abrí una cuenta bancaria nueva y transferí todos mis ahorros ahí. Cerré la cuenta vieja donde Luciana sabía que tenía el dinero. Hablé con mi banco para que no dieran ninguna información sobre mis finanzas a nadie que no fuera yo. Quería proteger lo poco que me quedaba. Luciana me llamó el viernes como todas las semanas. «Papá, hoy vas a traer las compras. Necesito que también me traigas plata para pagar el cable que nos cortaron». Le dije que no podía, que estaba ocupado, que fueran ellos a hacer las compras. Se enojó. «¿Cómo no vas a poder, papá? Siempre podés. ¿Qué tenés que hacer tan importante?» Inventé una excusa y colgué. No fui a su casa ese fin de semana, ni el siguiente, ni el otro. Ignoré sus llamadas, ignoré sus mensajes. Necesitaba distancia para pensar bien qué iba a hacer. Necesitaba sanar un poco antes de enfrentarla. Al mes me presenté en su casa sin avisar. Era un domingo por la tarde. Toqué el timbre y abrió Bruno. «Don Horacio, qué sorpresa. Pase». Lo seguí hasta el living donde estaba Luciana con los chicos. Ella me miró sorprendida. «Papá, un mes sin venir. Pensé que te había pasado algo. Nos tenías preocupados». Me senté en el sillón y los miré a todos. «Tengo algo que decirles y quiero que me escuchen sin interrumpir». Luciana se puso seria. Bruno se veía incómodo. Los chicos siguieron jugando sin prestar atención. «Hace un mes vine a traerles las compras y escuché sin querer una conversación entre ustedes dos». La cara de Luciana se puso blanca. «¿Qué conversación, papá? Sabes muy bien qué conversación. La de que me usás porque te conviene, que soy útil para pagar cuentas y cuidar chicos, que cuando ya no sirva me van a meter en un geriátrico». Esa conversación. Bruno se levantó nervioso. «Don Horacio, yo puedo explicar». «No hay nada que explicar, Bruno. Escuché todo perfectamente claro.
Mi hija me ve como una herramienta descartable. Y honestamente, después de pensarlo mucho, entiendo que parte de la culpa es mía. Yo permití que me trataran así. Luciana intentó hablar. Papá, estabas sacando las cosas de contexto. Yo no quise decir eso. No hay contexto que justifique esas palabras, Luciana. Dijiste que me usabas, que no me querías, que solo me mantenías cerca mientras fuera útil. Eso no necesita contexto. Es bastante claro. Se largó a llorar. No es verdad, papá. Yo te quiero. Sos mi papá. ¿Cómo no te voy a querer? Si me quisieras, no dirías esas cosas. Si me quisieras, me tratarías con respeto. Si me quisieras, no me verías como un banco del que sacar plata cada vez que necesitas. Me miró con ojos suplicantes. Perdóname, papá. Fue una estupidez. Estaba enojada ese día por otras cosas y dije cualquier cosa. No fue una estupidez, Luciana. Fue la verdad que salió cuando pensabas que yo no estaba escuchando. Y esa verdad me dolió más que cualquier cosa que me haya pasado en la vida, incluyendo cuando tu madre nos abandonó, porque de ella ya no esperaba nada, pero de vos esperaba todo. Me levanté del sillón. Vine a decirles que a partir de hoy las cosas van a cambiar. No voy a seguir siendo el que resuelve todos sus problemas. No voy a seguir pagando sus cuentas. No voy a seguir trayéndoles las compras. No voy a seguir cuidando a los chicos cuando ustedes quieran salir. Se terminó. Papá, no podés hacernos esto, gritó Luciana. Nosotros dependemos de tu ayuda. No tenemos cómo sobrevivir sin vos. Exactamente ese es el problema. Tienen 38 años y dependen de su padre de 74. Es ridículo. Es hora de que aprendan a valerse por ustedes mismos. También quiero que sepan que cambié mi testamento. Ya no sos mi heredera, Luciana. Todo lo que tengo va a ir a una fundación de niños huérfanos, niños que realmente necesitan ayuda, no a una hija malagradecida que solo ve a su padre como un objeto útil. Se quedó con la boca abierta. No podés hacer eso, esa herencia es mía. No, Luciana. Esa herencia es mía y hago con ella lo que quiero. Vos no tenés derecho a nada. Durante 50 años te di todo. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor. Y vos me devolviste desprecio disfrazado de necesidad. Ya no más. Me voy y no vuelvo. Salí de esa casa y esta vez no lloré. Sentí alivio, como si me hubieran sacado una mochila pesada de la espalda. Manejé hasta mi casa sintiéndome más liviano que en años. Había hecho lo correcto. Finalmente había puesto límites. Los días siguientes, Luciana me llamó cientos de veces. Dejó mensajes llorando, suplicando, prometiendo cambiar. Ignoré todo. También me mandó cartas escritas a mano, largas cartas pidiendo perdón, explicando que había sido un error, rogándome que volviera. Las rompí sin leer más que las primeras líneas. Bruno también intentó contactarme. Me escribió diciendo que entendía mi dolor, pero que pensara en los chicos, que ellos no tenían la culpa, que los estaba castigando a ellos también. Le respondí una sola vez. Los chicos tienen 2 padres que pueden trabajar y mantenerlos. No me necesitan a mí para sobrevivir. Necesitan padres responsables. Pasó un mes, después 2. La vida sin ellos era diferente, más tranquila, más silenciosa. Al principio me sentía culpable. Pensaba en mis nietos, en si estarían bien, si tendrían comida, pero después recordaba que sus padres eran adultos capaces de trabajar, que yo no era responsable de mantenerlos eternamente. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en un club de ajedrez para adultos mayores. Conocí a otros señores de mi edad con historias similares, hijos que los habían usado, familias que los habían descartado. No estaba solo en esto. Había toda una generación de padres que habían aprendido la misma lección dolorosa. Don Esteban, un amigo del club, me contó que su hijo le había sacado todo el dinero prometiendo invertirlo y después desapareció. Nunca lo volvió a ver. Doña Marta me contó que sus 3 hijas la habían internado en un geriátrico contra su voluntad para vender su casa. Ella escapó y ahora vive feliz en un departamento alquilado sin hablarles a ninguna. Estas historias me ayudaron a entender que no era el único, que había algo en esta época que hacía que los hijos vieran a sus padres como recursos en vez de como personas,
que el respeto y el amor se habían perdido en algún lugar del camino, y que yo había hecho bien en poner límites, aunque doliera. Empecé terapia con una psicóloga especializada en relaciones familiares. Le conté todo. Ella me ayudó a ver que había sido un padre demasiado permisivo, que al darle todo a Luciana sin esperar nada a cambio, le había enseñado que podía tomar sin dar, que yo era parte del problema por no haber puesto límites antes. También me ayudó a trabajar el dolor del abandono de Irene. Me di cuenta de que había tratado de compensar a Luciana por la falta de madre dándole todo materialmente, pero lo que ella necesitaba no era más cosas, sino límites, disciplina, aprender el valor del esfuerzo. La había malcriado sin querer. 3 meses después del día que me fui de su casa, me crucé con Luciana en el supermercado. Fue inevitable. Ella estaba con Valentina eligiendo cereales. Cuando me vio se quedó paralizada. «Papá», susurró. Yo seguí caminando sin detenerme. Ella me siguió por los pasillos. «Papá, por favor, háblame. Te extraño. Los chicos te extrañan». Me detuve y la miré. «Si me extrañaras de verdad, no me hubieras tratado como me trataste. No me hubieras visto como una billetera con patas». Valentina me miraba sin entender qué pasaba. Ella empezó a llorar ahí en medio del supermercado. «Perdóname, papá. Cometí un error terrible. Dame otra oportunidad». «Luciana», le dije calmado, «no te odio, pero tampoco confío en vos. No sé si lo que me decís es sincero o si solo querés que vuelva a ser tu banco. Necesito tiempo para sanar, para entender si realmente te importo o si solo te importa lo que puedo darte». «Pero papá», protestó, «¿cómo podés dudar de que te quiero? Sos mi padre. Si me quisieras no habrías dicho lo que dijiste. Si me quisieras me habrías tratado con respeto todos estos años». «El amor no es solo palabras, Luciana. Es acciones. Y tus acciones me demostraron que no me querías. Me demostraron que me usabas». Salí del supermercado dejándola llorando. Esa noche me sentí mal. No por haberle hablado así, sino porque vi que estaba más delgada, más cansada. Me pregunté si estarían pasando necesidades, pero después recordé las palabras de mi terapeuta. «Ellos son adultos, pueden trabajar. No sos responsable de salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones». Al 4.º mes recibí una carta certificada de un abogado. Luciana me estaba demandando por abandono de persona y exigía una pensión alimentaria. No podía creerlo. Después de todo, me demandaba. Llamé a mi abogado doctor Romero. «Es una locura», me dijo. «Ella es adulta, tiene 40 años, puede trabajar. Esta demanda no va a prosperar». Efectivamente, el juez desestimó la demanda en la primera audiencia. Le dijo a Luciana que era ridículo pretender que un padre de 74 años mantuviera a una hija adulta y sana, que si necesitaba dinero, podía trabajar como cualquier persona. Luciana salió de la audiencia furiosa. Yo salí aliviado, pero también triste. Mi propia hija había llegado tan lejos. Después de eso tuve paz durante 2 meses, hasta que una tarde sonó mi timbre. Abrí la puerta y ahí estaban Tomás y Valentina solos. «Abuelo», dijeron al unísono. Los hice pasar sorprendido. «Chicos, ¿qué hacen acá? ¿Cómo llegaron?» Tomás, que ya tenía 12 años, explicó. «Vinimos en colectivo. Mamá no sabe que estamos acá. Queríamos verte». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Los había extrañado tanto, pero también sabía que esto podía ser una manipulación de Luciana, usando a los chicos para ablandarme. «¿Su mamá sabe que están acá?», les pregunté. «No, abuelo. Le dijimos que íbamos a la casa de un amigo. Por favor, no le digas. Se va a enojar». Los senté en el comedor y les preparé chocolate caliente como hacía antes. Hablamos durante horas. Me contaron que las cosas en su casa estaban difíciles, que Bruno había perdido otro trabajo, que Luciana había tenido que empezar a trabajar como cajera en un supermercado, que ya no comían tan bien como antes, que los dos extrañaban cuando yo iba a visitarlos. «Abuelo», preguntó Valentina con sus ojos verdes llenos de tristeza, «¿por qué ya no venís a vernos? Hicimos algo malo». Se me partió el corazón. «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo. Los adultos a veces tienen problemas que los chicos no entienden, pero eso no significa que no los quiera. Tomás, más grande, entendía más. Es por lo que mamá dijo, ¿verdad? La escuché hablando con papá.
Dijo que vos estabas enojado porque ella te había tratado mal. Se quedó callado. Yo también la escuché ese día, abuelo. Estaba jugando en el pasillo cuando hablaban en el estudio. Me dio vergüenza lo que dijo mamá. Lo abracé fuerte. No es tu vergüenza que cargar, Tomás. Las acciones de tu mamá son responsabilidad de ella, no tuya. Pero quiero que sepas que los quiero mucho a ustedes dos, que siempre los voy a querer, que nada de esto es culpa de ustedes. Valentina también empezó a llorar. Te extrañamos, abuelo. La casa no es lo mismo sin vos. Esa tarde los llevé de vuelta a su casa. Toqué el timbre y abrió Luciana. Cuando vio a los chicos conmigo, se puso pálida. ¿Qué hacen acá? Se escaparon, les dije. Vinieron a verme en colectivo. Tenés suerte de que llegaron bien. No los mandé solos por la ciudad. Es peligroso. Entró los chicos sin decir nada. Después se quedó en la puerta mirándome. Gracias por traerlos. No tenías que hacerlo. Claro que tenía que hacerlo. Son mis nietos. Los quiero aunque esté enojado con vos. Nos quedamos en silencio por un momento. Papá, empezó a decir. Pero yo levanté la mano. No, Luciana, no estoy listo para hablar todavía. Me fui sin decir más. Pero ese encuentro con mis nietos me hizo pensar. Ellos eran inocentes en todo esto. No merecían perder a su abuelo por los errores de su madre. Hablé con mi terapeuta sobre esto. Ella me sugirió que estableciera una relación directa con los chicos sin pasar por Luciana, que los invitara a mi casa una vez al mes, que mantuviera el vínculo con ellos sin volver a ser el banco de su madre. Llamé a Luciana. Quiero ver a los chicos una vez al mes. Los voy a buscar, pasamos el día juntos, y después los llevo de vuelta. Pero esto es solo con ellos. Vos y yo no tenemos nada que hablar. Ella aceptó sin protestar. Creo que entendió que era lo mejor que iba a conseguir. El primer sábado del mes siguiente pasé a buscarlos. Los llevé al parque, al cine, a comer pizza. Fue un día hermoso. Ellos estaban felices. Yo también. Cuando los llevé de vuelta, Tomás me abrazó fuerte. Gracias, abuelo. Fue el mejor día en mucho tiempo. Esas palabras valieron más que todo el dinero que había gastado en Luciana durante años. Establecimos esa rutina. Una vez al mes pasaba el día con ellos. Les compraba lo que necesitaban para el colegio. Zapatillas, útiles, libros. Pero no les daba plata en efectivo ni le compraba cosas a Luciana. Solo me enfocaba en mis nietos. En darles tiempo de calidad, no cosas materiales. Han pasado 8 meses desde que escuché esa conversación. 8 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. 8 meses de sanar, de crecer, de aprender a valorarme. Mi vida cambió completamente. Luciana consiguió un trabajo mejor. Ya no es cajera, ahora es supervisora en una cadena de supermercados. Bruno también encontró algo estable. Están aprendiendo a vivir sin depender de mí. Y aunque sé que les está costando, también sé que es lo mejor para ellos. Necesitaban aprender a valerse por sí mismos. Hace un mes Luciana me pidió hablar. Nos encontramos en un café neutral. Se veía diferente. Más madura, más cansada, pero también más real. Papá, empezó, no te pedí que vinieras para rogarte que vuelvas, ni para pedirte plata. Solo quiero que sepas que entendí. ¿Entendiste qué?, le pregunté. Entendí que te usé, que te vi como un objeto, que te faltó el respeto de todas las maneras posibles, y que vos tenías todo el derecho de alejarte. Estos meses sin tu ayuda fueron los más duros de mi vida, pero también fueron los más necesarios. Me bebió el café despacio. Aprendí a valorar el dinero, a trabajar duro, a ser responsable. Cosas que nunca aprendí porque vos siempre estabas ahí para resolverme todo. La escuché sin interrumpir. También entendí algo más, que te fallé como hija. Vos me criaste solo después de que mamá nos abandonó. Te sacrificaste por mí toda tu vida. Y yo te pagué tratándote como basura. No tengo excusas, no tengo justificaciones, solo tengo disculpas que probablemente no sean suficientes. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a ser parte de mi vida como antes. Solo quiero que sepas que me arrepiento, que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente, y que aunque no me creas, sí te quiero, papá. Te quiero de verdad. Sus palabras me llegaron, pero también me mantuve cauteloso.
El tiempo dirá si es sincera o si solo aprendió a decir lo que quiero escuchar. Por ahora mantengo mi distancia. Sigo viendo a mis nietos una vez al mes. Sigo con mi vida tranquila en mi club de ajedrez, con mis amigos, con mi terapeuta. El testamento sigue igual. Luciana no es mi heredera. Todo va a ir a una fundación de niños que perdieron a sus padres, como Luciana perdió a su madre, como yo casi pierdo mi dignidad. Tal vez algún día cambie de opinión, tal vez no. Dependerá de si veo un cambio real en ella o si solo son palabras bonitas. Don Esteban del club me dijo algo que me quedó grabado. Horacio, el perdón no significa volver a confiar. Significa soltar el rencor para poder vivir en paz. Podés perdonarla sin volver a darle acceso a tu vida. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi vida ahora es diferente. Más simple, pero más auténtica. Ya no vivo para complacer a nadie. Ya no me sacrifico hasta el cansancio por personas que no me valoran. Vivo para mí. Y aunque suena egoísta, es lo más sano que he hecho en 74 años. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera escuchado esa conversación. Probablemente seguiría siendo usado hasta el día de mi muerte. Probablemente Luciana me hubiera metido en un geriátrico apenas ya no pudiera valerme por mí mismo. Probablemente nunca hubiera entendido mi propio valor. Así que de alguna manera retorcida, escuchar esas palabras horribles fue un regalo. Un regalo doloroso pero necesario. Me abrió los ojos. Me obligó a valorarme. Me empujó a poner límites que debía haber puesto décadas atrás. Si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, quiero decirte algo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas pasado siendo usado, nunca es tarde para valorarte, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para elegir tu paz sobre la comodidad de otros. Tus hijos no son dueños de tu vida, no son dueños de tu dinero, no son dueños de tu tiempo. Vos les diste la vida, pero eso no significa que tenés que sacrificar la tuya por ellos para siempre. Hay un límite, y cuando ese límite se cruza tenés todo el derecho de alejarte. Me van a decir egoísta, me van a decir mal padre, me van a decir cruel, que los dejaste, pero vos sabés la verdad, sabés lo que diste, sabés lo que sacrificaste, sabés cuánto aguantaste, y eso es lo único que importa. La familia no es sagrada cuando te falta el respeto. La familia no es sagrada cuando te usa. La familia no es sagrada cuando te lastima deliberadamente. La sangre no justifica el maltrato. Y el amor verdadero no duele constantemente. Estos 8 meses me enseñaron que puedo ser feliz solo, que no necesito la validación de mi hija para saber que fui buen padre, que di todo lo que pude dar y más, que si ella no lo valora, es su pérdida, no la mía. También aprendí a disfrutar de las cosas simples. Una partida de ajedrez con don Esteban, un café con doña Marta, una película en casa un domingo por la tarde. Tiempo conmigo mismo sin sentir que debería estar haciendo algo por alguien más. Mis nietos son mi única conexión real con Luciana ahora. Y está bien así. Ellos me traen alegría sin el dolor que me trae su madre. Con ellos puedo ser simplemente el abuelo. No el banco, no el salvavidas, no el solucionador de problemas. Solo el abuelo que los quiere y pasa tiempo de calidad con ellos. Tomás me dijo hace poco algo que me llegó al alma. Abuelo, cuando sea grande quiero ser como vos, fuerte. Que no se deje pasar por arriba de nadie. Le respondí. Y yo quiero que seas mejor que yo. Que pongas límites desde el principio. Que no esperes 74 años para valorarte. Así que acá estoy. 74 años. Solo pero no solitario. Con menos familia pero más paz. Con menos dinero gastado en otros pero más tranquilidad. Con un testamento que refleja mis valores reales, no mis obligaciones asumidas. No sé si Luciana realmente cambió. No sé si su arrepentimiento es genuino o es otra manipulación. El tiempo lo dirá. Pero ya no es mi responsabilidad descubrirlo. Ya no es mi trabajo salvarla, arreglarla, mantenerla. Ella es adulta y debe hacerse cargo de su propia vida. Y yo finalmente estoy viviendo la mía. Una vida donde importo, donde mis necesidades cuentan, donde no soy solo un medio para un fin. Una vida con dignidad.
Déjame contarte algo más que pasó hace 2 meses y que me hizo replantear muchas cosas. Recibí una llamada del director del colegio de Tomás. Don Horacio, necesito hablar con usted sobre su nieto. Está teniendo problemas de conducta. Me preocupé inmediatamente. ¿Qué tipo de problemas? Peleas en el recreo, bajo rendimiento académico, actitud desafiante con los profesores. Fui al colegio esa misma tarde. El director me mostró los reportes. Tomás había cambiado completamente en los últimos meses. De ser un chico tranquilo y estudioso, se había vuelto agresivo y desinteresado. Hablé con su maestra. Me dijo que Tomás estaba enojado todo el tiempo, que explotaba por cualquier cosa, que se había aislado de sus compañeros. Pedí hablar con Tomás. Cuando entró a la oficina del director tenía la cabeza gacha. No me miraba a los ojos. Tomás, ¿qué está pasando? El director dice que estás teniendo problemas. Se encogió de hombros. No sé, no me importa nada. Esa respuesta me dolió. Ese no era el Tomás que yo conocía. Hablé con el director a solas. Creo que los problemas en casa están afectándolo. Sus padres están pasando por momentos difíciles económicamente. Además, la relación de Tomás con su abuelo cambió y eso lo afectó mucho. Según me cuenta su madre, el niño extraña mucho al abuelo. Sentí una punzada de culpa en el pecho. Esa noche no pude dormir pensando en Tomás, en cómo mi decisión de alejarme de Luciana había afectado a un niño inocente. Hablé con mi terapeuta de emergencia. Me sentía responsable del sufrimiento de mi nieto. Ella me dijo algo que me hizo pensar. Horacio, vos no sos responsable de los problemas de Tomás. Sus padres son responsables. Vos pusiste límites saludables. Que ellos no sepan manejar la situación no es tu culpa. Pero no podía dejar de sentirme mal. Llamé a Luciana. Tenemos que hablar sobre Tomás. Nos encontramos en un parque neutral al día siguiente. Ella se veía agotada. El director me llamó, le dije. Me contó lo que está pasando. Ella suspiró. No sé qué hacer con él, papá. Está imposible. No me hace caso. No estudia. Se pelea con su hermana. Está furioso todo el tiempo. Le expliqué lo que el director me había dicho, que Tomás extrañaba nuestra relación de antes, que estaba procesando mal toda la situación familiar. Luciana se largó a llorar. Todo esto es mi culpa. Si yo no hubiera sido tan estúpida, tan egoísta, nada de esto estaría pasando. Tomás estaría bien. Vos seguirías siendo parte de nuestras vidas. Destruí todo. Por primera vez en meses sentí algo de compasión por ella. No se trataba de castigar a Luciana, se trataba de protegerme. Pero mis nietos estaban sufriendo las consecuencias. Propuse algo. Voy a aumentar el tiempo que paso con los chicos, 2 veces al mes en vez de una, y voy a llevar a Tomás a terapia. Necesita procesar todo esto con un profesional. También hablé directamente con Tomás. Lo llevé a comer hamburguesas, su comida favorita. Campeón, necesito que hablemos de lo que está pasando en el colegio. Se quedó callado mirando su plato. ¿Por qué ya no vivís con nosotros como antes, abuelo? ¿Por qué todo cambió? Respiré hondo. Las cosas entre tu mamá y yo son complicadas, pero quiero que entiendas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es tu culpa, ni de tu hermana. Ustedes no hicieron nada malo. Pero te extraño, abuelo, extraño cuando venías todos los días, cuando me ayudabas con la tarea, cuando jugábamos en el patio. Ahora solo te veo una vez al mes. No es suficiente. Sus palabras me rompieron el corazón. Yo también los extraño, Tomás, pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para cuidarse. Eso no significa que no los quiera. Empecé a verlo 2 veces al mes como había prometido. También lo llevé a terapia con una psicóloga infantil excelente que me recomendó mi terapeuta. Lentamente, Tomás empezó a mejorar. Las peleas disminuyeron, sus notas subieron. Empezó a sonreír otra vez. Pero el proceso fue lento y doloroso para todos. Esto me hizo darme cuenta de algo importante. Mi decisión de alejarme había sido correcta para mí, pero había tenido consecuencias que no había considerado completamente. Los niños siempre son los que más sufren en los conflictos de adultos. Y aunque no era mi responsabilidad mantener a Luciana, sí tenía responsabilidad con mis nietos. Entonces ajusté mi enfoque. Mantuve los límites con Luciana, pero aumenté mi presencia en la vida de los chicos.
No solo salidas divertidas, sino también apoyo emocional real. Tomás empezó a hablarme de sus miedos, de su enojo, de cómo se sentía con toda la situación. Yo lo escuchaba sin juzgar, dándole el espacio seguro que necesitaba. Valentina también empezó a abrirse más. Una tarde me confesó que tenía miedo de que yo dejara de quererla. Abuelo, si vos te enojaste tanto con mamá, también te vas a enojar con nosotros algún día. Me vas a dejar como nos dejó la abuela Irene. Me sorprendió que conociera esa historia. ¿Quién te contó sobre tu abuela Irene?, le pregunté. Mamá. Dice que la abuela se fue porque no quería ser mamá, que nos abandonó. Valentina me miraba con esos ojos verdes llenos de miedo. Vos también nos vas a abandonar. La abracé fuerte. Escúchame bien, mi amor. Yo nunca los voy a abandonar. Lo que pasó con tu mamá es diferente. Ella es adulta y tomó decisiones que me lastimaron. Pero ustedes son niños. Ustedes no me hicieron nada malo. Los voy a querer siempre, pase lo que pase. Estos momentos con mis nietos me recordaron por qué era importante mantener algún tipo de relación con Luciana, aunque fuera distante. Por ellos, no por ella. Los chicos necesitaban saber que su familia, aunque rota, seguía existiendo de alguna forma, que el amor podía sobrevivir aunque con límites diferentes. Don Esteban del club me dijo que estaba haciendo lo correcto. Es difícil equilibrar el cuidado propio con el cuidado de los nietos, pero vos lo estás logrando. Estás enseñándoles algo valioso, que se puede amar con límites, que se puede perdonar sin olvidar, que se puede seguir adelante sin rencor, pero también sin ingenuidad. Hace un mes, Luciana me pidió otro encuentro. Esta vez fue diferente. No vino a pedir perdón ni a justificarse, vino a mostrarme algo concreto. Papá, quiero que veas esto. Me mostró su teléfono. Era una captura de pantalla de su cuenta bancaria. Había ahorrado $5,000 en 6 meses. Trabajando horas extras, ahorrando cada peso, viviendo con lo mínimo. ¿Para qué es eso?, le pregunté. Para la universidad de los chicos. Quiero que cuando llegue el momento tengan lo necesario. No quiero que dependan de nadie como yo dependí de vos. Quiero que aprendan lo que yo nunca aprendí. El valor del esfuerzo. La satisfacción de lograr las cosas por uno mismo. Me quedé mirando la pantalla sorprendido. Esto era nuevo. También me mostró algo más. Un certificado de un curso de administración financiera que había completado. Estoy aprendiendo a manejar mejor el dinero, a presupuestar, a no gastar en cosas innecesarias, a planificar a largo plazo, cosas que nunca hice porque vos siempre estabas ahí para salvarme. Me di cuenta de que necesitaba aprender esto por mi cuenta. Además empecé terapia. 3 veces al mes. Estoy trabajando en entender por qué me comporté como me comporté. Mi terapeuta dice que el abandono de mamá me marcó más de lo que pensaba, que desarrollé una relación utilitaria con las personas, que veía el amor como transacciones en vez de como conexiones genuinas. Estoy tratando de cambiar eso. La escuché en silencio. Estas no eran las palabras vacías de antes. Esto era diferente. Había acción detrás de las palabras. Cambio real. No sabía si era suficiente, pero era algo. Luciana, le dije, aprecio que estés haciendo esto, pero quiero que entiendas que no lo estoy esperando. No estoy aquí esperando a que cambies para volver a mi vida. Estoy bien como estoy. Lo sé, papá. No te lo muestro para que vuelvas. Te lo muestro porque necesito que sepas que lo entendí de verdad, que no son solo palabras, que estoy cambiando porque necesito cambiar. Por mí, por mis hijos. No para recuperarte, aunque obvio me gustaría. Sus palabras sonaban honestas. El tiempo diría si lo eran. 2 semanas después de esa conversación, pasó algo que me tomó completamente por sorpresa. Luciana me llamó un martes por la noche. Papá, necesito contarte algo. Bruno y yo nos estamos separando. Nos vamos a divorciar. Me quedé en silencio del otro lado del teléfono. ¿Qué pasó? No funcionó más. Nunca funcionó realmente, solo que antes teníamos tu apoyo económico que tapaba todos nuestros problemas. Cuando ese apoyo desapareció, quedamos desnudos. Y nos dimos cuenta de que no había nada real entre nosotros. ¿Cómo están los chicos?, pregunté. Tomás lo tomó relativamente bien. Valentina está más afectada. Pero les estoy siendo honesta. Les digo que papá y mamá no se llevan bien,
pero que los vamos a seguir queriendo igual. Que vamos a ser mejores padres separados que juntos peleando todo el tiempo. Hiciste bien, le dije. La honestidad es importante. Hubo una pausa. Después Luciana continuó. También quiero decirte otra cosa. Bruno me pidió que te llamara para pedirte plata para el abogado del divorcio. Le dije que no, que nosotros íbamos a resolver esto solos, que vos ya habías hecho suficiente por nosotros durante años. Me sorprendió escuchar eso. En el pasado no hubiera dudado en pedirme. Me sentí orgulloso de ella por primera vez en mucho tiempo, no por lo que hacía por mí, sino por lo que hacía por ella misma. Estaba aprendiendo a ser una adulta responsable. Tarde, muy tarde, pero lo estaba haciendo. Luciana, le dije, sé que esto debe ser muy difícil para vos. Si necesitas hablar, llámame, pero solo para hablar. No te voy a resolver los problemas. Entiendo, papá. Gracias. El divorcio se concretó 3 meses después. Luciana se quedó con los chicos. Bruno paga una cuota alimentaria mínima. Ella está luchando económicamente, pero está luchando. Trabajando, ahorrando, manteniéndose a flote. Cada vez que habla conmigo, noto el cambio. Ya no hay el tono de víctima. Hay cansancio, pero también hay dignidad. Una tarde me invitó a su departamento nuevo. Se había mudado a algo más chico después del divorcio. 2 dormitorios apenas, cocina pequeña, living, comedor, todo junto. Pero estaba limpio, ordenado, con detalles que mostraban que se estaba esforzando. Papá, quiero mostrarte algo. Me llevó a su cuarto y abrió un cajón de su mesa de noche. Sacó una libreta. Es mi diario financiero. Anoto cada peso que gasto, cada peso que ahorro, cada meta que me pongo. Acá ves que este mes ahorré $300. El mes pasado fueron 250. Estoy mejorando. Hojeé la libreta. Cada página estaba llena de números, cálculos, planes. Esto era real. También tengo esto. Me mostró otra libreta. Mi diario emocional. Mi terapeuta me lo recomendó. Escribo lo que siento, lo que pienso, lo que aprendo en cada sesión. Me ayuda a procesar todo. Le leí algunas páginas con su permiso. Había dolor, arrepentimiento, pero también crecimiento. Reflexiones profundas sobre sus errores, sobre su infancia, sobre su relación conmigo. Una entrada me llamó la atención. Decía, hoy entendí que ver a papá como un banco no fue solo egoísmo, fue miedo. Miedo de no poder valerme por mí misma, miedo de terminar como mamá, abandonando a mis hijos porque no podía manejar la responsabilidad. Papá era mi red de seguridad, pero esa red se convirtió en una trampa. Me impedía crecer, me impedía confiar en mí misma. Gracias a que me la quitó, estoy aprendiendo que sí puedo, que soy más fuerte de lo que creía. Le devolví la libreta. Luciana, estoy viendo un cambio real en vos. No sé si algún día voy a poder confiar completamente otra vez, pero veo que estás intentando. Eso cuenta. Ella asintió. No espero confianza completa, papá. Solo espero que algún día puedas verme y no sentir dolor, que puedas pensar en mí y no recordar solo lo malo que te hice, sino también lo bueno que tratamos de construir. Los meses siguieron pasando. Mi rutina con mis nietos continuó. 2 veces al mes sin falta. Tomás mejoró muchísimo. Su terapeuta dijo que estaba procesando todo de manera saludable. Valentina también estaba mejor, menos ansiosa, más segura. El divorcio de sus padres había sido difícil, pero Luciana lo estaba manejando bien. Don Esteban me comentó un día en el club, Horacio, te veo diferente, más liviano. ¿Qué pasó? Le conté sobre los cambios en Luciana, sobre cómo estaba madurado. Él sonrió. Ves, a veces alejarme es la mejor manera de ayudar. Les das espacio para que crezcan, para que encuentren su propia fuerza. Si hubiera seguido sosteniéndola, nunca hubiera aprendido a sostenerse sola. Pero también te digo algo más, continuó don Esteban. No te apures en confiar de vuelta. El cambio real toma años, no meses. Observa, mantén tus límites, y si realmente es genuino, el tiempo lo va a demostrar. Si no lo es, también lo vas a ver. Sus palabras eran sabias. Las apliqué. Han pasado ya casi 2 años desde que escuché esa conversación que me destrozó.
2 años de sanación, de crecimiento, de aprendizaje. Mi testamento sigue igual. Luciana no es heredera. Tal vez algún día cambie eso. Tal vez no. No es algo que me quite el sueño. Lo que sí cambió es mi relación con Luciana. Ya no hay rencor. Hay precaución, sí. Hay límites claros, también. Pero el odio se fue. La amargura desapareció. Puedo hablar con ella sin que me duela el pecho. Puedo verla sin sentir traición. Eso es progreso. Ella sigue trabajando en sí misma, sigue ahorrando, sigue criando a sus hijos lo mejor que puede. Ya no me pide nada. De hecho, el mes pasado me sorprendió. Papá, te quiero devolver algo. Me dio un sobre con $500. ¿Qué es esto? Es parte de todo lo que te debo. Sé que son décadas de plata que te saqué. Esto es apenas nada. Pero quiero empezar a pagarte de a poco. Luciana, no necesito que me devuelvas nada. Sí necesito, papá. Necesito hacerlo por mí, para cerrar esa deuda, para sentir que estoy haciendo las cosas bien. Por favor, acéptalo. Acepté el sobre. No porque necesitara la plata, sino porque entendí que era importante para su proceso. Era su manera de cerrar ciclos, de hacer las paces con su pasado. La vida me enseñó que el perdón es un proceso, no un evento. No hay un día donde decidís perdonar y todo, mágicamente, está bien. Es una decisión que tomás todos los días. Algunos días es más fácil. Otros días recordás el dolor y cuesta, pero de a poco el peso se vuelve más liviano. También aprendí que se puede amar con límites, que no tenés que elegir entre amar a alguien o protegerte. Podés hacer ambas cosas. Yo amo a Luciana. Es mi hija. Siempre va a ser mi hija. Pero también me amo a mí mismo. Y eso significa no permitir que me lastimen otra vez. Mis nietos son mi alegría. Verlos crecer, escuchar sus historias, ser parte de sus vidas de una manera saludable, me llena el corazón. Tomás quiere ser veterinario. Valentina sueña con ser maestra. Los apoyo emocionalmente, no económicamente. Les enseño valores, no les compro cosas. Y nuestra relación es más fuerte que nunca. El club de ajedrez sigue siendo mi refugio. Don Esteban, doña Marta, todos mis amigos. Somos una familia elegida de personas que entendemos el dolor de las familias de sangre rotas. Nos apoyamos, nos escuchamos, nos cuidamos, sin agendas ocultas, sin manipulaciones. Solo amor genuino entre personas que decidieron valorarse. A veces me pregunto, ¿cómo hubiera sido mi vida si Irene no nos hubiera abandonado? Si Luciana hubiera crecido con una madre, si yo no hubiera tenido que ser padre y madre al mismo tiempo. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez Luciana no hubiera desarrollado esos patrones de utilizar a las personas. Tal vez yo no hubiera sido tan permisivo tratando de compensar la falta de madre. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y construir un mejor presente. Y eso es lo que estoy haciendo. Construyendo una vida donde me valoro, donde mis límites son respetados, donde el amor es recíproco, no unilateral. Contame vos desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si viviste algo similar. Contame si tuviste el coraje de alejarte o si todavía estás atrapado siendo usado por tu familia. Contame si lograste perdonar o si todavía cargas con ese peso. Me gustaría saber que estas palabras llegaron a alguien que las necesitaba escuchar, porque al final de todo, la vida es muy corta para pasarla sintiéndote usado, para pasarla dando sin recibir, para pasarla siendo invisible en tu propia historia. Mereces ser protagonista de tu vida, no un personaje secundario en las vidas de otros. Y si hay algo que estos 74 años me enseñaron, es esto. El amor verdadero no duele constantemente. El amor verdadero no te vacía. El amor verdadero no te hace sentir usado. Si alguien te hace sentir así, aunque sea tu hijo, tenés todo el derecho de alejarte. No es abandono, es autocuidado. No es egoísmo, es supervivencia. No es crueldad, es amor propio. Y el amor propio es la base de todo lo demás. Gracias por escucharme hasta el final, por acompañarme en este viaje de dolor, sanación y crecimiento.
Espero que mi historia te ayude a tomar las decisiones que necesitas tomar, que te dé el coraje de valorarte, que te recuerde que nunca es tarde para elegir tu paz. Cuídate mucho, valórate siempre y recordá que tu vida es tuya, hasta siempre.